Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Había dicho Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y también dice, en otra oportunidad: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Están vinculadas las dos cosas, la mansedumbre y la humildad. Y también la humildad es fuente de felicidad. También felices los que son humildes, porque hay una realidad que viene como consecuencia de esta virtud, que es la que nos abre, podríamos decir, a la omnipotencia de Dios. Es lo que a nosotros nos ayuda a aceptar nuestra debilidad y lo que nos ayuda también a aceptar nuestra fortaleza. Es la virtud que nos enseña que verdaderamente tenemos una necesidad de Dios, una dependencia de Dios, y que nos lleva a entenderlo y a aceptarlo, ¿no? Así decía un autor que se llama Salvador Canals, en un libro que se llama Ascética Meditada. Me parece hay distintas definiciones así como hay distintas definiciones de oración, hay también distintas definiciones de la humildad, y algunas son como un poco más ajustadas, diría yo, ¿no? Santa Teresa decía que andar en humildad es andar en verdad. O sea, la verdad forma parte, el reconocimiento de la verdad forma parte de la humildad. Decía un personaje famoso: la única realidad es la verdad, o la única verdad es la realidad, ¿no? La única verdad es la realidad, así. Bueno, entonces la humildad empieza, por un lado, por una parte intelectual, que es el reconocimiento de la realidad nuestra, ¿no? Pero no alcanza solamente con descubrir que uno tiene algunas limitaciones, sino que también es necesario que la voluntad acepte esas limitaciones, es decir, que no se embronque, porque vieron que nosotros, o que cuando constatamos nuestra debilidad, o nos embroncamos, o nos deprimimos, vamos como alternando entre una reacción y otra, ¿no? Entonces, la humildad no alcanza, para ser humildes no alcanza solamente conocer esa realidad nuestra, sino también asimilarla, podríamos decir, encajar eso en nuestra vida y de una manera sana, ¿no? Por eso este autor dice: la humildad verdadera empieza en el momento en el que la inteligencia descubre y la voluntad admite esa realidad de que sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, esa dependencia nuestra de un ser superior. La humildad es, en primer lugar, una actitud frente a Dios. Cuando nosotros, en primer lugar, hemos aceptado que somos criaturas, hemos aceptado que hemos recibido el ser, que hemos recibido esos regalos que el Señor nos ha dado, ahí es donde empieza, podríamos decir, la humildad, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos eso, cuando lo conocemos y cuando lo aceptamos. El Magnificat, no sé ustedes qué impresión les da el Magnificat, ¿no? Cuando la Virgen dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces uno dice: bueno, ¿dónde está la humildad de esta mujer? ¿No es cierto? Ella está pensando en que todas las generaciones de cristianos la van a llamar bienaventurada. ¿Eso es ser humilde? Sí, es ser humilde, porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es poderoso.
Entonces la Virgen sabe que ella no es madre de Dios por sus propios méritos, ella sabe que es la madre de Dios porque Dios la eligió. Bueno, entonces, y ella está re contenta de que no importa que no sea por sus méritos, lo que importa es que es la madre de Dios y que Dios la eligió y que Dios la ama, eso es lo importante. Bueno, entonces esta es una realidad absolutamente imprescindible. Cuando uno, yo siempre digo que la humildad es como una especie de GPS, es decir, te da tu posición en el mundo, ¿no? El Global Position System, o sea, vos tenés, es el sistema que te posesiona en el mundo en el que vivís. En primer lugar, sos una criatura hecha por Dios. Eso es lo que señala tus límites y lo que señala tu grandeza. Por eso decía San José María, la humildad es la virtud que nos lleva a conocer nuestras limitaciones y a conocer también nuestra grandeza. La humildad no significa decir soy una porquería, no sirvo para nada, yo soy el último, le escondo el tarro, yo la peor de todas. Todo eso es verso. O sea, eso no es humildad, eso es es una postura, es una exageración, es sacar las cosas de quicio. En última instancia, como digo yo, es echar el talco afuera del nene, o sea, no es no es oportuno, digo. No, esa no es la virtud de la humildad, estás equivocado. Bueno, y San Pedro tiene unas palabras que son muy lindas, son medio enigmáticas, y hay que explicarlas un poquito, ¿no? Me voy a detener un poco en esas palabras. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en el tiempo oportuno. Hay otras traducciones que dicen para que Él os exalte en el tiempo de su visita. Es decir, cuando a Él le parezca bien, cuando Él lo considere. Entonces, claro, humillaos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nos tenemos que humillar? Que nos tenemos que humillar no significa eso, que yo les dije recién hace un rato, ¿no? Que nos tenemos que humillar significa eso, de reconocer la realidad de nuestra existencia. Hay momentos en los cuales nosotros empezamos a descubrir un montón de cosas que no están bien y que antes no las conocíamos. Parece mentira, ¿no? Pero uno tarda bastante en conocerse. Me acuerdo una cosa que fue como para mí fue muy fuerte, ¿no? Yo durante muchos años manejé en zonas rurales, ¿no? Yo estuve 17 años afuera de Buenos Aires y durante bastante tiempo iba a unos colegios rurales, uno que estaba a 100 kilómetros al oeste de Rosario, otro que estaba a 60 kilómetros al sur. Después estuve en Mendoza, viajaba a veces a San Luis en auto. Bueno, o sea, manejaba en la ruta. Claro, en el año 94 llegué a Buenos Aires y entonces empecé a manejar en Buenos Aires. Ahí empecé a descubrir que yo tenía una doble personalidad. Una es la personalidad del que juzga al que maneja y otra es o sea, yo tenía dos criterios, uno para juzgar a los demás y otro para juzgarme a mí mismo. O sea, cuando uno está más o menos tranqui y viene un tipo que es un energúmeno y le pega dos bocinazos, uno dice, flaco, pará, o sea, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu problema? ¿No? Ahora, cuando uno está apurado y está el salame que viene a 4 adelante y que te hace morfar 3 veces el mismo semáforo, vos decís, idiota, vos que pensás que la calle es tuya, que no hay nadie más. Entonces uno tiene, yo tengo dos criterios, ¿no? A la hora de conducir, uno para juzgar a los demás, otro para juzgarme a mí mismo. Bueno, hay épocas en las cuales uno empieza a descubrir muchas cosas así. Es decir, uno empieza a conocerse un poquito más a fondo y uno dice, no me banco. O sea, no es posible, ¿no? O sea, llevo 40 años luchando con este asunto y la cosa sigue igual. Entonces uno, eso, o le agarra la bronca o le agarra la depre, una de dos.
Bueno, entonces, humillaos, ¿qué quiere decir? Humillaos quiere decir, mira, bancate a vos mismo, bancate tus limitaciones. Y además, ese bancarte las limitaciones te va a servir para que el Señor después te visite en el tiempo oportuno. Porque Dios lo que hace con eso es prepararnos para que nosotros después estemos en condiciones de recibir todos los regalos que Él nos quiere dar. La humildad es un requisito para poder administrar los regalos divinos. Hay un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, donde el diablo viejo, que se llama Scrutopo, le aconseja a su sobrino Orugario, también diablo, le da instrucciones, ¿no? Le cuenta cómo tiene que hacer para condenar a los mortales y le cuenta también cuáles son las características del enemigo. A Dios lo llama el enemigo, Él es el demonio y Dios es el enemigo. Entonces te voy a contar, mi querido Orugario, te voy a contar cuál es el rasgo más repelente del enemigo. Consideremos que es el demonio que está hablando, ¿no? Dice, el rasgo más repelente del enemigo es que él de verdad ama a los bípedos implumes que él ha creado. Eso somos nosotros, ¿no? Tenemos dos patas y no tenemos plumas. O sea, para el demonio el ser humano es una especie de híbrido, es una especie es un espíritu rebajado, ¿no? El demonio es un espíritu puro, nosotros somos para él un espíritu mezclado con carne, es decir, somos seres inferiores. Bueno, el rasgo más repelente es que él de veras los ama. O sea, no hace teatro, él los ama de veras. Entonces dice, con la mano derecha les quita algunos bienes o les muestra algunas cosas, ¿no? Con el objetivo de que ellos se desprendan de su amor propio. Y cuando consigue ese objetivo, cuando consigue que su hijo, ¿no es cierto?, ¿no?, se desprenda del amor propio y aprenda a amar, entonces él con la mano izquierda le devuelve el doble de lo que le había quitado. Ese humillados bajo la mano de Dios es reconozcamos serenamente nuestras debilidades, reconozcamos serenamente lo que no nos sale bien, nuestros errores, nuestros pecados, porque después viene el Señor y el Señor es el que nos da el incremento, el Señor es el que nos da esos regalos. A veces nosotros quisiéramos ser impecables o pensamos que la santidad consiste en ser impecable. No, la santidad consiste en dejar actuar a Dios. Y a veces, como nosotros queremos hacerlo todo por nosotros mismos, no le dejamos a Dios que actúe en nuestro interior, sino que nos empeñamos en socorro todo así con nuestras fuerzas. Y bueno, muchas veces está las dos cosas, ya vamos a hablar sobre ese tema. Pero tenemos que dejar que el Señor actúe. El Señor no ha venido a visitarnos a esta tierra porque nosotros somos guau, no. Hace un tiempo me contó mi hermana que había estado en una misa y en la homilía el sacerdote dijo, Dios no vino por nuestro currículum, vino por nuestro prontuario. Es una manera bastante gráfica de expresar lo que viene a buscar Dios a este mundo. No vino a encontrarse con superhombres, no vino a encontrarse con gente espectacular, no, vino a salvar lo que merecía, lo que tenía que ser salvado, es decir, nosotros. Porque a veces uno dice, bueno, yo más o menos tan mal no me porto, tan mala persona no soy, hay cada atorrante por ahí dando vueltas, hay cada gaucho en la pampa, o sea, yo más o menos vengo zafando, ¿no? Pero hay momentos en los cuales uno dice, no sé si estoy zafando tanto. Cuando uno le agarra las broncas o cuando uno se agarra esas, no. Y uno dice, claro. Decía un autor francés, me asomé al corazón de un hombre de bien y tuve miedo. No al corazón de un asesino serial, ¿no? No.
Sodoma era el corazón de un hombre de bien, es decir, esas personas que uno ve por la calle y dice, qué buena persona, adentro de nosotros, de cada uno de nosotros, hay cada cosa. Bueno, entonces a veces descubrimos todo eso y nos agarra la depre o nos agarra en la bronca. Entonces, dejemos al Señor, aceptemos esa condición nuestra, aceptemos que lo necesitamos a Dios. Esa aceptación es, por ejemplo, de la propia realidad, es, por ejemplo, una de las características de San José. Les recomiendo un libro que se llama José, esposo de María, es espectacular. No les voy a poder leer todo lo que dice, pero más o menos lo voy a intentar, ¿no? Qué difícil es, dice, convivir con personas que son superiores a uno. Cuando uno está con personas que son superiores a uno, inmediatamente le surge como la tentación de querer arrimarse, de querer acercarse a su virtud o a sus capacidades. Cuando uno no puede, digamos, cuando uno no tiene capacidades propias, intenta por lo menos disimular las propias limitaciones, ¿no es cierto? Uno intenta ofrecer el mejor perfil posible. Bueno, y entonces estamos muchas veces como muy pendientes, ¿no? de cómo hemos caído, de cómo, de nuestra propia imagen, ¿no? Y vivimos muchas veces como esclavos de nuestra propia imagen. A ver si encuentro el modo en el que lo dice, porque lo dice de una manera muy bien, muy buena. San José jamás intentó superar complejo alguno. Esto me trae a la memoria una cosa muy divertida. Una señora que había ido al psicólogo y entonces le dice, vea, a mí me parece que yo tengo un complejo de inferioridad. Entonces le dice, mire, vamos a hacer una especie de, le voy a hacer unas preguntas y después ya le contesto. Cuando termina el cuestionario le dice, vea señora, usted no tiene complejo de inferioridad, usted es netamente inferior, le dice. Bueno, cuando nosotros constatamos que somos netamente inferiores, entonces tenemos como esa como necesidad interior de demostrar que no somos tan poca cosa, ¿no? Hay gente que se encuentra más insignificante de lo que quizás desearía, y esto les amarga y les hace desagradables. O intentan disfrazar su modesta personalidad cultivando una apariencia que a su juicio le haga mejor de lo que es a los ojos de los demás, y así le aprecien por lo que parece, ya que se imaginan que no lo dan por lo que él es. Nada de esto se encuentra en San José. Su figura tiene el sello del auténtico, del que se acepta tal como es. No hay en él la más leve nota falsa, ni el menor artificio, ni estridencia o discordancia alguna, ninguna afectación, ningún asomo de ansiedad por los que otros piensen o digan, ninguna preocupación por su imagen o querer aparentar, ¿no es cierto?, ser otra cosa de lo que es. Me acuerdo lo que comentaba un sacerdote acerca del momento en el que José está buscando un lugar para que la Virgen lo tenga Jesús, y entonces dice, yo me imagino que San José estuviera ansioso o amargado o con bronca o pensando qué dirán los que vengan detrás, que no he sido un buen marido, que no he sabido encontrar un lugar para la Madre de Dios, para que nazca el Hijo de Dios. Claro, decía allí seguramente José agarraría las riendas del burro y le diría, María, aquí tampoco tenemos lugar, sigamos buscando. Es decir, él no nos lo imaginamos a José, digamos, enojado con él mismo, porque no, o pensando en su propia imagen, ¿no? No lo que iban a pensar los demás, no. Él estaba pensando en María y en Jesús. Lo único que tiene que hacer él es resolver el problema. No puede estar pensando en lo que van a pensar los demás. Bueno, él era un hombre ubicado,
O sea, él sabía, ¿no? Sabía que le tocaba vivir con gente que era mejor que él. No solamente le tocaba vivir, y le tocaba gobernar a gente que era mejor que él. Él tenía que decidir, nos vamos a Belén al censo o no vamos a Belén al censo. Él decidía, nos vamos a Egipto o no nos vamos a Egipto. Él decidía, volvemos o no volvemos. Él decidía cómo sustentar a la familia. Él era el que tomaba las decisiones para personas que eran mayores que él, más importantes que él. Además, fíjense ustedes, ¿vieron cuando hay una competencia y uno sale tercero? ¿Cómo te fue en la carrera? ¿Cómo te fue en el torneo? Tercero. ¿Y cuántos jugaban? 3. En algunas circunstancias uno tiene posibilidades de ganarle a un campeón, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay gente que está en el ranking 140 en el ranking y le gana a Nadal una vez. Bueno, José no podía ganarle ni una vez ni a Jesús ni a la Virgen. O sea, la segunda era la Madre de Dios y el primero era el mismo Dios. O sea, no había manera. Era tercero sin posibilidad de ascenso. O sea, no, tercero para siempre, ¿no? Es como para siempre, ¿no? Dicen que un pozo chico le dice a otro pozo grande: a tu lado me siento menos cavado. Es decir. Bueno, la cuestión es que San José no podía ascender, ¿no? No podía pasar en ningún momento al segundo puesto. Bueno, pero ese no pretender algo más para sí mismo lo hace capaz de servir. Ese no estar pensando en sí mismo lo hace agradable a los ojos de Dios, lo hace agradable en su vida. Estamos hablando de que no pasa nada, ese es el tema. Bueno, la cuestión es que hace un tiempo me llegó un papel que me gustó mucho porque ayuda mucho a esas personas que piensan que Dios no las quiere o que Dios no las tiene en cuenta, o que al constatar esos errores o al constatar esas debilidades piensan como que ya lo suyo no tiene más futuro, ¿no? Bueno, no sé quién lo escribió, pero realmente me parece, estoy de acuerdo con muchas de estas cosas. Bueno, entonces Dios es el que le está hablando a una persona que se siente así, que se siente indigna, ¿no? Que constata muchas veces su propia debilidad, ¿no? Dice: conozco tus miserias, las luchas y las tribulaciones de tu alma, las deficiencias y las enfermedades de tu cuerpo. Conozco tu debilidad y tus pecados, y te vuelvo a decir: dame tu corazón y ámame tal como eres. Si esperas a ser un ángel para abandonarte al amor, no amarás nunca. Aunque seas débil en la práctica del deber y de la virtud, y recaigas a menudo en las culpas que no quisieras cometer más, no te permito que no me ames. Ámame tal como eres. Hijo mío, déjame amarte, quiero tu corazón. Cierto es que quiero transformarte con el tiempo, pero por ahora te quiero tal como eres y deseo que tú hagas igual. Quiero ver surgir el amor desde lo más profundo de la miseria. Es decir, el Señor, sí, por supuesto, ha venido a esta tierra y ha venido para elevarnos, ha venido para llevarnos hasta las alturas, pero Él, para amarnos, no espera hasta que nosotros hayamos llegado a las alturas. No, también nos ama cuando nosotros estamos en medio del fango. También nos ama cuando estamos en la lona. O sea, una vez
estaba dando una charla a una familia que estaban todas las edades, ¿no? Estaba la abuela, los hijos, los nietos, había unos nietos chiquitos, y entonces había un nietito que estaba tomando notas, ¿no? Y entonces el chico había notado: Dios nos quiere cuando somos buenos y también cuando somos malos, decía. Dios nos quiere cuando hacemos las cosas bien, pero también nos quiere cuando hacemos las cosas mal. O sea, no deja de querernos porque ya hemos hecho las cosas mal. El Señor no se arrepiente de habernos querido porque éramos buenos y en un momento dejamos de serlos, o porque hacemos las cosas bien y en un momento nos empezaron a salir mal. Amo en ti hasta tu debilidad. Amo el amor de los pobres y de los miserables. Quiero que desde las cenizas se alce continuamente un grito: Jesús, te amo. Solamente quiero el canto de tu corazón. No necesito ni tu ciencia ni tu talento. Solo una cosa me importa: verte trabajar con amor. No son tus virtudes lo que deseo. Si te las diera, eres tan débil que alimentarías tu amor propio. No te preocupes por esto. Te habría podido destinar a realizar grandes cosas, pero no, serás el siervo inútil. Te tomaré hasta lo poco que tienes, porque te he creado solamente para el amor. Hoy estoy en la puerta de tu corazón como un mendigo. Yo, el Rey de Reyes, llamo y espero. Date prisa, ábreme. No te excuses por tu miseria. Bueno, en fin, es toda una, podríamos decir, es una declaración de amor de parte de Dios hacia nosotros, hacia nuestra persona. Él no quiere nuestras virtudes, quiere nuestra persona, la de cada uno de nosotros. Bueno, y entonces hay gente que se escapa de Dios porque tiene vergüenza. Es llamativo, ¿no? Eso, nos escondemos de Dios. Adán te estaba llamando, dice: sí, oí tus voces, oí tus pasos, pero me escondí porque estaba desnudo, ¿no? O sea, nuestra desnudez, a veces nuestra debilidad nos impide acercarnos a Dios, ¿no? Nos da vergüenza acercarnos a Dios. Bueno, que no tengamos vergüenza porque Él conoce nuestra debilidad, Él sabe quiénes somos, Él es el que nos ha creado y por tanto Él es el que está dispuesto a llevarnos hasta las alturas. Pero banquémonos mientras no llegamos, ¿no? Si nosotros nos bancamos a nosotros mismos cuando estamos en la lona, entonces no nos vamos a ensoberbecer cuando vengan esos regalos de Dios, ¿no? Nos va a pasar como la Virgen, o como dice Lelutier, tendrás una humildad tan grande que te llenarás de orgullo y de soberbia. Es decir, seremos soberbios, pero seremos humildes, ¿no? Si aceptamos esa limitación, vamos a recibir entonces con buen espíritu todos esos regalos que el Señor nos envía. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.